Mi nombre es Alejandro José Cuello. Mi nombre es Jamie Murillo y a continuación les vamos a hablar sobre el título D de la norma sismorresistente. El Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR10 es la norma colombiana que regula todos los requerimientos de diseño y construcción para garantizar la estabilidad de las estructuras expuestas a fuerzas sísmicas. La norma está dividida en diferentes títulos, los cuales contienen las condiciones que se deben respetar y acatar por los ingenieros a la hora de diseñar y construir. El título de la norma, como esta misma lo expone, establece los requisitos mínimos de diseño y construcción para las estructuras de mampostería, garantizando su integridad estructural y un comportamiento apropiado bajo las condiciones de carga vertical permanente y transitoria, bajo condiciones de fuerza lateral, de viento o de sismo y bajo estados ocasionales de fuerzas anormales. La mampostería es un sistema de construcción tradicional que básicamente consiste en superponer rocas, ladrillos o bloques de concreto prefabricados para la edificación de muros o paramentos. Es un sistema de construcción que ha estado presente desde las primeras civilizaciones, con grandes obras que se han convertido en legados de la ingeniería que aún están presentes en nuestro tiempo, como el Coliseo Romano, la Muralla China, la Cúpula de Santa María del Fiore y muchísimas obras más hechas netamente con mampostería. Pero si bien la mampostería ha sido un material que históricamente se ha utilizado bastante, también ha demostrado su fragilidad. Es un material que no está hecho para resistir grandes sismos, como así lo han registrado investigaciones y publicaciones de sismos que han afectado históricamente este tipo de edificaciones que utilizan la mampostería. Ejemplo, tenemos entre muchos el terremoto de 1875 en Cúcuta, donde se registraron múltiples daños, como ejemplo la antigua iglesia de San José, que estaba hecha de mampostería y quedó totalmente destruida. Entendemos que la mampostería es un material muy frágil que, si se quiere utilizar, debe ser como un elemento no estructural, y si se va a utilizar la mampostería estructural, se deben cumplir ciertas condiciones que el título D de la norma sismorresistente expone. Tipo de mampostería. Mampostería de cavidad reforzada. Es la construcción realizada con dos paredes de piezas de mampostería de caras paralelas reforzadas o no, separadas por un espacio continuo de concreto reforzado. Mampostería reforzada es la construcción con base en piezas de mampostería de perforación vertical unidas por medio de mortero reforzada internamente con barra y alambre de acero. Mampostería no reforzada es la construcción con base en piezas de mampostería unidas por medio de mortero que no cumplen las cuantías mínimas de refuerzo establecida para la mampostería parcialmente reforzada. Mampostería de muros confinados es la construcción con base en piezas de mampostería unidas por medio de mortero reforzada de madera principal con elementos de concreto reforzado construido alrededor de muros. Este sistema estructural se clasifica para efectos de diseño sismorresistente. Requisitos de diseño y construcción. Las estructuras en mampostería funcionan como elementos en voladizo, es decir, el comportamiento de un edificio soportado en el suelo al recibir fuerzas horizontales, sísmicas o de viento es idéntico al comportamiento de una pieza horizontal en voladizo al soportar las fuerzas verticales que se le ejercen. Por esta razón se requiere que estos elementos tengan rigidez en sus caras para poder soportar estas fuerzas laterales que se generan en estos puntos. Por ese motivo hay que tener una adecuada disposición de muros en ambos sentidos, esto con el fin de darle estabilidad a la estructura y evitar el comportamiento de castillo de naipe y su eventual desplome.
Estas irregularidades en las construcciones, como cuando no se aplican los conceptos de distribución de muros, llevan a situaciones de daño de las edificaciones. Como ejemplo, el edificio de la Asamblea Departamental del Quindío en el terremoto de 1999 en Armenia. Las dos caras y las dos culatas del edificio estaban rigilizados con mampostería, de manera que se generó una diferencia entre el centro de masa y el centro de rigidez, de manera que los muros fallaron a la hora de tener que soportar la carga horizontal. Por lo tanto, podemos ver cómo el edificio pierde la estabilidad vertical y posteriormente el colapso de esa mampostería, que aunque estaba reforzada por elementos aporticados, se le generó mucha responsabilidad a la mampostería, llevándolo al colapso. La continuidad vertical de los muros. Otro requisito importante que se debe tener en cuenta cuando se está hablando de mampostería estructural, porque son los muros los que están recibiendo la carga de todos los entrepisos y cubiertas y las están transmitiendo hacia la cimentación. Y si no se respeta la continuidad de muros, la transmisión de carga se ve interrumpida, lo que lleva a una falla estructural y a un posible colapso. Por otro lado, los ladrillos son ladrillos modulares, es decir, que son fabricados en serie, así que todos deben tener las mismas características físicas y de resistencia. Esas características modulares permiten hacer muros con dimensiones uniformes y homogéneas, y esa modulación se debe tratar que siempre sea la misma en una construcción para poder garantizar la rigidez de las edificaciones. Una mezcla de unidades no es adecuada porque se están generando rigideces diferentes, haciendo posible una falla estructural. Tipo de unidad de mampostería. Según su material: unidad de arcilla calcárea, unidad de arcilla no calcárea, unidad de concreto, unidad sílico-calcárea, según su forma: ladrillo, bloque. Según las perforaciones: unidad de mampostería de perforación horizontal, PH, unidad de mampostería de perforación vertical, PB, unidad de mampostería maciza, M. Las unidades de mampostería de perforación vertical se pueden utilizar en las construcciones de todos los tipos de mampostería estructural, pero las unidades de mampostería de perforación horizontal y las unidades macizas de mampostería solo se pueden utilizar en la construcción de mamposterías de muros confinados, de mampostería de cavidad reforzada y mampostería reforzada externamente. Los elementos de amarre se ubican lateralmente, horizontalmente y verticalmente en las celdas de los muros y se inyectarán de concreto fluido según lo indiquen los planos de diseño. Estos elementos de amarre serán parte de la retícula o malla que será indispensable en la carga y resistencia de los muros. Se prohíbe la colocación de tuberías en los muros de mampostería estructural de unidades de perforación vertical mediante regatas. Se pueden incorporar las tuberías en los muros de mampostería siempre y cuando se coloquen en celdas no inyectadas. Los vanos, también muy importante, estos generan siempre debilidad. En las esquinas de los vanos de las ventanas siempre se generan puntos de rotura que son susceptibles a fallas debido a los movimientos sísmicos, así que siempre es indispensable el refuerzo de estos. También se tienen que hacer las denominadas celdas de limpieza en el proceso constructivo. Las celdas de limpieza son perforaciones que se hacen en los ladrillos con el propósito de verificar el llenado del mortero o concreto fluido. Cuando el muro está listo y los refuerzos están ubicados, se procede al llenado. El mortero de relleno se hace mediante embudos y el mortero debe ser fluido con el propósito que cubra toda la celda, y esto se verifica por medio de las celdas de inspección. La supervisión técnica en la mampostería estructural, debido a la susceptibilidad a daños y errores desde la selección y la manipulación de materiales hasta el proceso constructivo. El título D señala que para una construcción con una área mayor de 3.000 metros cuadrados debe someterse a una supervisión obligatoria, y se sugiere la supervisión si el área de la construcción es menor a 3.000 metros cuadrados. El supervisor debe asegurar que la obra en construcción cumpla con todas las especificaciones de los planos y debe llevar un registro de calidad de la mampostería y sus elementos.
Se realiza la cimentación siguiendo las especificaciones estructurales, previendo los refuerzos de arranque con una longitud mínima de 60 centímetros o lo recomendado por el diseño estructural. Teniendo localizados los ejes de los muros, se procede a marcar la primera hilada. Se presentan las piezas y mortero, se verifica que estén las piezas de las cajas de inspección en cada varilla de refuerzo vertical o de arranque o donde lo indica el diseño. Aprobada la primera hilada, se puede localizar las hiladas sucesivas. Se fijan las guías verticales y se hace la distribución de las hiladas en altura. Aprobada la ubicación de los ladrillos, se marca en las guías con ayuda del hilo y se inicia la fijación con el mortero. Se continúa la colocación de las hiladas en los puntos definidos, procurando dejar las piezas lo más limpias posibles y verificando los plomos para que el muro quede vertical. Al terminar de colocar las hiladas en altura, se procede a la preparación de las celdas para ser rellenadas con el concreto fluido. Desde la parte alta se realiza la limpieza de las celdas utilizando una varilla y se retiran los excesos de mortero. Con la celda limpia se ubica el refuerzo vertical como se indica en los planos y luego se procede a verter el concreto.